Tiene a la vista entonces parte detenido, número 2 de Carabineros de la región de Antofagasta. La fecha del parte es del 4 de noviembre del presente año y la fecha de detención es la misma y la hora de la detención es a las 0:19 horas por orden judicial. La unidad policial que lo efectúa es la sección del OS9 de Antofagasta. Se indican los antecedentes del delito, por orden verbal de detención por el delito de femicidio, se reitera la fecha y la hora de este, la que se produce al interior del inmueble ubicado en calle Pérez Canto número 940 de la ciudad de Antofagasta. Los medios de comisión: arma cortante y punzante, arma blanca. Se señala además la identificación del detenido. Y la identificación además de la víctima, indicando la descripción de sus lesiones y el domicilio de la misma. En cuanto a los antecedentes del hecho, se indican que dan origen a lo acontecido, cayendo en el parte de denuncia número 912 de fecha 3 de noviembre del año 2021 de la Tenencia de Carabineros de Mejillones por femicidio, previsto en el artículo 390 bis, en donde resultó fallecida la víctima GMH. Se identifica a esta y que el hecho fue denunciado por el sargento primero de Carabineros, también se identifica. Junto a personal a su cargo de servicio segundo turno de dotación de la Tenencia de Mejillones, momentos en los cuales efectuaban un patrullaje preventivo por el sector urbano de la misma comuna, por calle Serrano, al llegar la calle Playa Blanca de norte a sur, donde conductores que pasaban por el lugar le advierten al personal policial que frente al Liceo Juan José Latorre, emplazado en la avenida Serrano número 1000 de esta comuna, se estaría generando una riña, por lo que los funcionarios policiales se trasladan de forma urgente al sector. Una vez en el lugar, verifican la veracidad de lo denunciado, encontrando a una cantidad de 10 a 20 personas de sexo masculino y femenino, quienes levantan desde el piso del terreno a una mujer ensangrentada y con claros signos de haber sufrido lesiones con algún tipo de arma cortopunzante en la zona abdominal. Con el propósito de prestar los primeros auxilios a la víctima, fue trasladada en el mismo vehículo policial hasta el servicio de urgencia del hospital comunal, quien posteriormente, y siendo las 20:30 horas, debido a la gravedad de sus lesiones, fallece en ese mismo centro asistencial. Además, el personal policial relata que a las 18:30 horas se presenta ante ellos un ciudadano, también lo voy a identificar con sus iniciales, de TBV, que manifestó tener una relación sentimental con la persona fallecida, haciendo entrega de la cédula de esta. Con los antecedentes recabados, personal policial a cargo del procedimiento tomó contacto con la fiscal de turno de la Fiscalía Local de Mejillones, doña Paulina Barrera Goicolea, quien dispuso concurrencia de personal investigador del OS9 Antofagasta y del Laboratorio de Criminalística para realizar las diligencias propias de la especialidad. Se señalan las diligencias realizadas por el equipo investigador, en relación principalmente con el traslado hacia esta comuna, concurriendo al servicio de urgencia del hospital comunal de esta ciudad, lugar en donde se encontraba la testigo presencial de iniciales DAUG, y le toman declaración. Luego la testigo exhibe también al personal investigador una imagen de la red social Facebook, en el que reconoce al detenido. Se realiza además búsqueda paramétrica en los sistemas institucionales con el nombre que hace mención la testigo a través del perfil de Facebook. Se procede además al reconocimiento fotográfico y se toma declaración también al sargento primero y al cabo primero y también a la ciudadana de iniciales FGSB. Se toma contacto con estos antecedentes con la fiscal de turno,
solicitando la respectiva orden de detención por el delito de femicidio respecto del detenido, la cual es otorgada a las 22:39 horas por la magistrada de turno de este juzgado, la juez Mariela Rojas Díaz, y siendo las 23:33 horas, además la magistrada otorgó la orden de ingreso e incautación de especies al inmueble ubicado en calle Arturo Pérez Canto número 940 de Antofagasta, con la finalidad de proceder a la detención del imputado y el levantamiento de las especies asociadas al delito. Dando cumplimiento entonces a estas órdenes judiciales, es que personal investigador del GOPE de Antofagasta, siendo las 12:15 horas, hace ingreso al inmueble ya indicado en donde se encontraba el detenido. Se adjunta acta de declaración voluntaria de la persona de iniciales CCM. Asimismo, otra declaración voluntaria de testigo de iniciales DAUG, otra testigo de iniciales FGSB, testigo de iniciales JAPC, también de iniciales DTBV, el dato de atención de urgencia de la paciente de iniciales GMH, el acta de información de derechos de detenidos y apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, asimismo la verificación de identidad del mismo, el acta de entrega de claves de acceso, y el acta de autorización de extracto de información almacenada en el teléfono celular. Acta de reconocimiento de especies, incautación o entrega de objetos, especies, armas, documentos y instrumentos. Acta de reconocimiento del imputado en rueda o exhibición fotográfica. Acta y certificación de entrada y registro en lugar cerrado e incautación. El acta de declaración voluntaria de testigo RACL. Y informe de análisis número 8, cuya referencia se indica parte número 2, emanado del OS9 de Antofagasta. Esos son los antecedentes de la detención. Defensora. Magistrado, la defensa, de acuerdo a lo que ha sido señalado por mi representado y en razón a que hay por lo menos una página que no se puede apreciar bien en la copia de carpeta de investigación, quisiera solicitar las siguientes precisiones. Mi defendido señaló que en el día de ayer se le tomó declaración en la unidad policial. Quisiera saber si la fiscal tiene la declaración de mi representado que habría prestado voluntariamente en dicha unidad. Y además, si también está el consentimiento que se necesitaría también para la muestra de sangre que además le habrían obtenido de él en el día de ayer a propósito de su detención como parte de las diligencias que se efectuaron respecto de él. ¿Fiscal? Magistrado, según consta en el parte que hizo llegar OS9 de Carabineros, ¿cierto? No consta en aquello que haya prestado declaración el imputado en dicha sección, ¿ya?
no hay antecedentes de que esto así fuese cierto. En relación a las muestras de sangre, según lo comunicado por el mayor de la Bocar, esta habría sido solicitada de carácter voluntaria, ya informe que aún, ¿cierto?, preliminarmente no hemos tenido acceso, porque las diligencias se realizaron hasta las 6 a.m. de esta mañana. ¿Defensora? Sí, magistrado, también consultar si existe registro de la orden de detención judicial que fue emanada respecto de mi representado. Están en la causa. Existe una cadena de correos electrónicos que fueron dirigidas por la juez de turno a doña Paulina y viceversa. Perfecto. Magistrado, entonces, en relación a lo que ha sido señalado por el Ministerio Público, la defensa en el día de hoy va a solicitar la ilegalidad de la detención, la va a incidentar en relación a lo que prescriben los siguientes artículos. En primer lugar, el artículo 131, inciso tercero del Código Procesal Penal, que indica que cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá en el mismo acto dar conocimiento de esta situación al abogado de confianza de aquel o a la Defensoría Penal Pública. ¿Por qué la importante de poner en inmediato conocimiento del defensor penal público de la detención de mi representado? Tiene que ver con lo que prescribe también los artículos 7º y 8º del mismo cuerpo legal, en atención a que la defensa o el derecho a defensa, porque por mandato constitucional tiene mi representado en su calidad de imputado y las facultades, derechos y garantías que tiene asegurados por la Constitución política y también por tratados suscritos y ratificados por este país, se hacen valer desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Y en ese sentido, magistrado, mi representado tiene derecho a ser defendido desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. ¿Qué tenemos hoy día? Una persona que fue detenida sin presencia de un abogado defensor, magistrado. Se le realizaron las siguientes diligencias. En sus palabras, por lo menos, y él no tiene por qué faltar a la verdad en ese sentido, y entendemos que puede haber, en definitiva, en virtud de lo que prescribe el artículo 227 del Código Procesal Penal, una infracción al deber de registro. Se le tomó declaración en la unidad policial en el día de ayer, a pocas horas de ser detenido, sin la presencia de un abogado defensor penal público. Sin la presencia de un abogado defensor penal público, se tomó se realizó una diligencia que es invasiva, que atenta también con garantías, magistrados, personales a su derecho a la intimidad. Se le tomó una muestra corporal, un examen de ADN, cuya autorización no figura en el día de hoy en la carpeta investigativa. El hecho de que las diligencias se hayan realizado hasta ayer, hasta las 6 de la mañana, no es argumento suficiente para faltar a garantías constitucionales del debido proceso. No puede ser que se haya tomado una muestra genética de mi representado que no conste la autorización en el día de hoy y que eso no sea parte de la carpeta investigativa. No sabemos las condiciones de si efectivamente fue voluntaria o no, porque no sabemos cuántos carabineros estaban presentes, bajo qué circunstancias se lo sometió a esta toma de muestra, como tampoco sabemos si es efectivo o no que prestó declaración, porque si la muestra no está hoy día registrada en la carpeta investigativa y si es una diligencia que se realizó según lo que señala la fiscal, no podemos dudar que, tal como lo indica mi representado, sí prestó declaración, y por el simple hecho de que no se encuentre en la carpeta investigativa, esa diligencia en el día de hoy no sea cierta. Se realizaron diligencias sin haberle dado aviso a su abogado defensor, y es el mismo Código Procesal el que obliga que desde el primer momento en que mi representado es objeto de actuaciones o diligencias, tiene derecho a defensa y a contar con su abogado. Ese deber no se respetó y se infringe derechos y deberes del debido proceso del 19 número 3 de la Constitución. Eso por un lado. Y por otro, magistrado, la defensa entiende
que el hecho de que aparezca en la carpeta investigativa en forma genérica que se han realizado por el S7 diligencias o gestiones que son propias de la especialidad no satisface efectivamente los deberes que se enmarcan dentro del artículo 83 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con las diligencias autónomas de la policía. La policía tiene un deber de coadyuvante, únicamente es una persona que asiste y auxilia al Ministerio Público en las diligencias de investigación, no es quien dirige la investigación. Tanto es así que llama la defensa poderosamente la atención que es la policía la que dice, nosotros le solicitamos al Ministerio Público que pida la orden de detención. O sea, estamos hablando acá que además se transgreden el artículo 6 de la Constitución, el artículo 7 de la Constitución, ya que los órganos públicos tienen que actuar previa investidura regular y dentro del marco de atribuciones que les confiere la ley y la Constitución. Y en este caso están haciendo diligencias que no nos consta que estén dentro del marco de la ley y de la Constitución. ¿Por qué creemos eso? Porque está bien, empadronar a un testigo, está dentro de las facultades autónomas del 83 del Código Procesal Penal. Hicieron cumplir una orden de detención, está dentro de las facultades autónomas del artículo 83 del Código Procesal Penal. Entraron e incautaron especies, que está dentro de la facultad del artículo 83 del Código Procesal Penal. Pero me va a decir usted, magistrado, que la diligencia de 2.4 es importante señalar que personal investigador concurrió al domicilio ubicado en calle Jorge Aliaga, propiedad de JAPCH, cédula de identidad tanto, quien es amigo de WN, con quien mantuvo una entrevista técnica, el cual realizó una llamada desde su teléfono particular al celular de NC, quien le señala que se encontraba ingiriendo alcohol al interior de un domicilio ubicado en dirección tanto en la comuna de Antofagasta y que se entregaría a la policía por el acto que realizó, es una diligencia policial que se enmarca dentro del artículo 83 del Código Procesal Penal. No, magistrado. Eso es una actuación de investigación que escapa dentro de las instrucciones que podría haber dado la Fiscalía, que nada dice con las actuaciones autónomas que autoriza el artículo 83 del Código Procesal Penal. En ese sentido, magistrado, por una parte, por haber realizado diligencias, habiendo infringido el deber de registro de las policías del artículo 227 del Código Procesal Penal, por otra parte, realizar un examen, una muestra genética, sin previo consentimiento o cuyo consentimiento no consta en el día de hoy en la carpeta investigativa, lo que la defensa encuentra grave, de una persona detenida en un cuartel policial. También, magistrado, el hecho de haber realizado diligencias autónomas y haber excedido lo que autoriza las diligencias autónomas, tanto por la Constitución como el Código Procesal Penal, y además infringir el mismo Código Procesal Penal al no dar diligencia, o no, digamos, no dar cuenta a esta defensora penal pública desde el primer momento que mi representado estaba detenido para poder asesorarlo, es que la defensa entiende que se han infringido las normas del debido proceso del artículo 19, número 3 de la Constitución, y solicita desde ya que se incidente o se declare, digamos, derechamente la ilegalidad de la detención. Bien, traslado al Ministerio Público. Magistrado, primero, ¿cierto? Vamos a mencionar, ¿cierto?, que nos amparamos en la facultad que otorga el artículo 9 del Código Procesal Penal, en la cual se solicitó la orden judicial, como dijo la defensora, de carácter urgente, para poder proceder a la detención del imputado. Posterior a eso se solicita, ¿cierto?, la orden de entrada y registro
del domicilio ya mencionado, ya, toda vez que se consta una declaración que se encontraba en aquel domicilio, y se pide la orden judicial. Como ya se mencionó, ¿cierto?, por la defensora, en ese aspecto estaría todo validado por los registros y por la juez de turno en su oportunidad anoche, ¿cierto?, la doña Mariela Rojas Díaz. Respecto a la, por consecuente, la legalidad de la no existe. Cómo se ejecutó aquella detención respecto del imputado. Voy a hacer comenté, este procedimiento se gesta, ¿cierto?, a las 18:30 horas, lo cual se extiende hasta las 6 de la mañana de hoy. Pero me hacen llegar acá, ¿cierto?, quisiera usted exhibirlo, ¿cierto?, para que la defensa tenga a aquello, lo cual me acaba de llegar a mi teléfono celular. La defensa no consta en carpeta fiscal declaración del imputado. Es más, yo llevé a cargo este procedimiento y otorgué orden verbal a la policía, en este caso ese no era Antofagasta, para que realizara, ¿cierto?, las diligencias que fuesen necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En ese contexto, magistrado, entendemos, según el parte policial que se tiene a la vista, el parte detenido, número 2, que no hay ninguna vulneración ya al 19 número 3, ni ninguna garantía fundamental del imputado, toda vez que en carpeta se encuentran todas las actas de todas las diligencias que se realizaron, ya con previo consentimiento del imputado, ya el cual firmó cada una de las actas. No quiero indicar, ¿cierto?, que el imputado dice que habría prestado declaración en el cuartel, lo cual me llama muchísimo la atención, porque conversaba con personal de C9, posterior a su detención, ¿cierto?, se me iban comunicando minuto a minuto todas las diligencias que se estaban realizando, y en ningún caso hubo declaración por parte del imputado, y como consta en el parte policial, esta no existe, no hace alusión ni mención siquiera de aquello, ¿ya? Efectivamente, por lo tanto, no hay vulneración de ningún tipo, se encuentra ajustada a derecho a la detención de la imputada, facultada en el artículo 9, ¿cierto?, la entrada y registro facultada también, por supuesto, y la incautación de objetos del artículo 105-217 de nuestro Código Procesal Penal. Por lo anterior, magistrado, entendiendo que no hay vulneración, ya que solo por efectos propios del procedimiento, ¿cierto?, no han podido llegar quizás a tiempo, pero ya lo tenemos en carpeta, ¿cierto?, las autorizaciones o las actas que habría entregado el imputado a personal policial de OS9 y a personal del Lavocar Antofagasta. Dado lo anterior, solicito se declare legal la detención por todos los antecedentes y fundamentos que acabo de exponer, y se rechace la petición de la defensa. Bien, por favor, le hace llegar a la defensora el documento. Por supuesto, Artigas se lo envía.
¿Lo recibió doña María Javiera? Doña María Javiera, ¿recibió el documento? Estaba sin audio. Ah, cuénteme. ¿Recibió el documento? Sí, lo recibí, magistrado. ¿Va a hacer alguna alegación o va a mantenerlo Mantengo, lo magistrado, lo que señalado? ya dije. Magistrado, si gusta, le hago llegar a usted el acta. Ya, por favor. Ah, Sí, me lo envía. perfecto, se lo envío en un momento. Enviado. Aquí lo envió. Ah, ya. A su. Sí. Bien, el tribunal va a pasar a resolver entonces respecto a la incidencia planteada en cuanto a la detención de
El detenido de iniciales WNC, dando por reproducido, ¿cierto?, los argumentos que señaló tanto la defensa como el Ministerio Público, y al efecto va a resolver que efectivamente, ¿cierto?, existen constancia tanto en el sistema como en el parte de detenido de las órdenes solicitadas por el Ministerio Público a la juez de turno el día de ayer, las que autorizó, ¿cierto?, a través de una orden verbal, la detención de el detenido, y además, tal como consta, como indiqué en sistema y en las actas, la incautación de las especies. De conformidad, además, al artículo 83 del Código Procesal Penal, de las actuaciones de la policía, existen, ¿cierto?, algunas que pueden realizar sin previa autorización del fiscal, pero tal como ha indicado el Ministerio Público, efectivamente, las actuaciones de estas se refirieron principalmente a instrucciones que habría impartido la fiscal de turno el día de ayer. Además, consta, ¿cierto?, de las actas acompañadas al parte policial número 2, que existe constancia, ¿cierto?, del acta de información de derechos del detenido, el cual fue firmado por él mismo, y las actas de incautación, y además de todas las órdenes que fueron emanadas por la juez de turno. En este sentido, esta juez no vislumbra, ¿cierto?, que se pueda alegar alguna ilegalidad en cuanto a la detención, ya que, como se ha señalado, existiendo una orden judicial vigente, y además del proceso posterior a ello, a la entrada y registro, al inmueble además en donde se encontró al detenido, se va a considera esta pues que la detención se ajusta a derecho. Además, en cuanto a lo que ha señalado la defensa respecto a ciertas diligencias que que se habrían decretado sin haber o habiéndose vulnerado el derecho a defensa, toda vez que no se había tomado conocimiento por parte de esta, de las diligencias, siendo presente principalmente o una declaración que habría efectuado el detenido ante la unidad policial, y a la toma de muestra de ADN, toda vez que esta efectivamente en la carpeta investigativa, como también lo ha reconocido el Ministerio Público, ¿cierto?, no figuraba, sin perjuicio de que esta fue enviada tanto a la defensa como a esta juez, la que se tiene a la vista, y asimismo es firmada por el detenido, y se trata del acta de autorización voluntaria de toma de muestras biológicas, se individualiza al detenido, y como indiqué, firma al final de esta acta el mismo. Y en cuanto a que se habría efectuado una declaración, eso, como se ha indicado por la defensa, corresponde a dichos del detenido. La fiscal no ha tenido conocimiento de aquello, no consta tampoco en la carpeta investigativa, por tanto, no existiría, al menos en esta instancia, cierto fundamento para dicha alegación. Pero en cuanto a lo que señalé previamente, considerando que se cumplen, ¿cierto?, con los presupuestos y que la orden fue emanada por tribunal competente, se encontraba vigente, y asimismo la orden de entrada y de incautación de especies, se va a declarar la detención ajustada a derecho. Bien, Ministerio Público. Sí, magistrado, vamos a solicitar la facultad que otorga el artículo 132 del Código Procesal Penal, ¿cierto?, que nos amplíe la detención por el máximo legal, a fin de preparar su presentación. Toda vez, magistrado, que no contamos en este momento con los antecedentes necesarios para proceder a formalizar o solicitar medidas cautelares, y si bien estamos en una hipótesis de un femicidio, ya aún no contamos con todos los informes preliminares. Hago precisión, magistrado, que no tenemos el informe de la VOCAR
el preliminar, no tenemos el informe completo preliminar de la BOCAR, no tenemos el informe del servicio médico legal. Si bien existe, lo único que mantenemos en este momento sería la sección de parte de la sección de 19 de Carabineros, pero estarían diligencias pendientes. Considerar además que no podemos pedir un plazo menor, considerando que en la segunda región, y aún más, se ha extendido a otras regiones, incluso el que las policías que en este momento están realizando la investigación preliminar prestan servicio a otras regiones, lo que hace, lo que hace cierto necesario que se amplíe por el máximo legal y sobre todo el informe preliminar de la autopsia, la cual todavía no nos ha llegado, no creemos que esta llegue de manera tan rápido, considerando los protocolos del COVID que se mantienen hoy en día. Hay que determinar primero si la fallecida mantendría COVID y de esa manera ellos poder determinar si se va a hacer una autopsia abreviada o no. Una vez que se tenga el resultado, recién se van a determinar qué tipo de autopsia se le va a hacer y posterior a eso podemos recibir el informe preliminar. En base a todos los antecedentes expuestos, magistrados, vamos a solicitar, se nos amplíe, facultado al artículo 132 del Código Procesal Penal, el máximo legal para la formalización posterior formalización, ¿cierto?, del imputado. ¿El lado defensa? Sí, magistrado, un minuto, por favor. Magistrado, la defensa se va a oponer a la solicitud de ampliación que ha solicitado el Ministerio Público. Entiende que en el día de hoy tiene antecedentes suficientes para poder efectuar la formalización. La defensa entiende, incluso de acuerdo a la declaración voluntaria de uno de los testigos, que es médico cirujano, que la hora de fallecimiento de la presunta víctima habría sido ayer alrededor de las 8 de la noche. Perfectamente se podría haber obtenido un informe preliminar acerca de la hora de fallecimiento y la causa de el mismo, atendido también al contenido de la carpeta investigativa, lo cual se ha citado alrededor de 3 o 4 testigos, antecedentes también que hay sobre cámaras de seguridad, especie incautada, magistrado. Creemos que ya hay un conjunto de diligencias que permiten afinar en el día de hoy los hechos de manera suficiente para proceder a una formalización. Recordar que el ampliar la detención constituye, digamos, una privación de libertad de mi representado que es del todo innecesaria, toda vez que la defensa entiende que hay antecedentes más que suficientes para proceder a la formalización. Es por esto que la defensa se opone a la solicitud del Ministerio Público. Bien, el tribunal va a pasar a resolver respecto a la solicitud del Ministerio Público de conformidad al artículo 132 del Código Procesal Penal, dando por reproducido tanto los argumentos de el ente persecutor como el traslado que ha evacuado la defensa oponiéndose a esta solicitud, considerando que si bien es efectivo, como ha señalado la defensa, existen algunos antecedentes, tales como la declaración de testigos y otros indicados por esta, existen aún diligencias pendientes para proceder a una formalización el día de hoy, tal como ha indicado el Ministerio Público. Existe un informe preliminar de la BOCAR que aún no, esta institución no cuenta con él, ni el informe de autopsia que debe evacuar el servicio médico legal, razón por la cual, siendo necesario, ¿cierto?, para
el tipo de delito por el que eventualmente se pretende formalizar y que se ha adelantado el día de hoy, tal como se ha expuesto de los antecedentes del parte policial, se va a acceder a la solicitud del Ministerio Público y se va a ampliar el plazo de detención por el máximo de 3 días, máximo legal establecido. Fijándose, por tanto, audiencia de formalización, la que se realizará el día domingo 7 de noviembre. ¿A qué hora, Oscar? Magistrado, le confirmo con la jefa de unidad. Bueno. Magistrado me señala que a las 11 de la mañana se podría fijar. Bien. Como indiqué, el día domingo 7 de noviembre del presente año a las 11 horas. ¿Algo más que señalar los intervinientes? Sí, magistrado, vamos a solicitar se nos otorgue incautación de objetos. En este caso sería el celular, incautación judicial del celular del imputado, el cual se encuentra hoy en día en el Ministerio Público, lo mantengo yo, por acta voluntaria que hizo entrega del mismo frente a personal policial. Se hace necesario que se otorgue la autorización judicial para poder realizar diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos. También así se va a solicitar la incautación judicial del celular de la víctima, el cual se encuentra en poder del hijo, el cual es menor de edad. Por lo anterior, se hace también necesario obtenerlo de manera imperiosa para realizar y ser periciado por el personal a cargo de esta investigación. Por lo anterior, magistrado, solicito se me otorgue la incautación de ambos objetos en esta audiencia. ¿Defensa? Claro, en ese sentido, sin perjuicio del acta que efectivamente consta en la carpeta investigativa, la defensa lo que quiere efectuar un minuto, por favor, que quiero revisar algo. Si magistrado, la defensa en esta instancia se va a oponer a la incautación del celular, toda vez que entiende que el delito por el cual está siendo investigado mi representado tiene que ver con un atentado contra un bien jurídico distinto, que es un bien jurídico contra la vida. No ve de qué manera puede dar algún tipo de información o luces información que se encuentre dentro de digamos, teléfono celular. Entendemos que la solicitud del Ministerio Público es del todo impertinente. Y respecto a la incautación que se realice respecto del celular de otras personas, magistrados, estas personas además no son intervinientes en la causa, magistrado, nada tiene que ver las especies que se encuentran en poder de otras, sobre todo se ha mencionado un menor de edad en el día de hoy, y es en ese sentido, magistrado, que la defensa se opone a esta diligencia que ha sido solicitada en el día de hoy. No corresponde a diligencias propias del ilícito por el cual está siendo investigado mi representado. No así otras diligencias que sí se mencionaron, que tenían que ver con las facultades que realizó el OS7 o OS9, y
que se encuentran incorporadas en la carpeta judicial. Tengo que precisar que efectivamente es el mismo Código Procesal Penal el que indica expresamente que las incautaciones de especies solo tienen que ser especies del delito, especies vinculadas al delito. El teléfono celular nada tiene que ver en este caso con el delito. Es en ese sentido, magistrado, que la defensa se opone totalmente a la diligencia solicitada por el Ministerio Público. Bien, el tribunal va a pasar a resolver. Sí, brevemente, doña Vamos a Paulina. pedir se nos otorgue Brevemente. lo correspondiente. Sí, brevemente. Magistrado, quiero hacer hincapié, ¿cierto?, que se hace de todo pertinente, ¿cierto?, que el celular del imputado se haga la incautación judicial, pese a que hoy en día se mantiene en poder del Ministerio Público por acta voluntaria del imputado, ¿ya? Y que sí es parte de la carpeta fiscal, porque indica una declaración de un testigo, la cual le consta en este momento a la defensora y a este magistrado, en la cual indica que la víctima, anteriormente al hecho, habría recibido, ¿cierto?, la había puesto de anteaviso, según la declaración del testigo, por lo que se hace necesario poder realizar, ¿cierto?, una revisión o unas diligencias de investigación en el teléfono del imputado y en el teléfono de la víctima. Si hago mención al teléfono de la víctima es porque claramente, lamentablemente, esta habría fallecido y el teléfono fue entregado a su hijo, el cual es menor de edad, pero el cual es de propiedad de la víctima, en el cual se pueden encontrar quizás diligencias que puedan llevar a esclarecer si efectivamente habría puesto o no de anteaviso o se habrían generado otro tipo de delito antes de que este delito, ¿cierto?, se llevara a cabo. Por lo anterior, magistrado, solicito que se me otorgue la incautación de ambos teléfonos celulares. Brevemente, doña María Javiera. Sí, magistrado, la defensa, tal como lo señaló anteriormente, lamentablemente no pudo contar desde los primeros actos del procedimiento mi representado con la debida instrucción o asesoramiento de su defensa penal pública, ya que no le avisaron que estaba detenido, firmó una serie de actas, autorizó una serie de diligencias, incluso una toma de ADN, eventualmente prestó una declaración que al día de hoy no hay registro y en definitiva, magistrado, no sabemos en qué condiciones, bajo qué apremios estaba detenido dentro de un cuartel policial, no sabemos bajo qué cantidad de carabineros, y además, magistrado, hay constancia incluso en la misma carpeta investigativa y también de acuerdo a lo que señala mi representado, que él se encontraba en evidente estado de ebriedad. El día en que supuestamente ocurrieron estos hechos, él había estado bebiendo todo el día. Yo no le puedo dar seriedad o verisimilitud o credibilidad a un acta supuestamente firmada voluntariamente bajo esas condiciones, sin la presencia de un abogado defensor y en un estado, magistrado, de interperancia de mi representado. En ese sentido, magistrado, la defensa va a insistir que el código exige que las especies que se incautan tienen que ser especies del delito. Un celular nada tiene que ver con un eventual delito de homicidio o femicidio, magistrado. Por eso, por ser manifiestamente impertinente la solicitud del Ministerio Público, es que la defensa, resguardando los derechos de mi representado, se va a oponer a la incautación del teléfono celular. Bien, el tribunal va a pasar a resolver respecto a la solicitud de incautación, tanto del teléfono celular del detenido como de la víctima, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, habiéndose opuesto a esta solicitud la defensa del detenido. El tribunal va a pasar a resolver que de conformidad al artículo 187 y al artículo 217 del Código Procesal Penal, está permitido, ¿cierto?, a través de una orden judicial incautar ciertos objetos o documentos que pudieran servir como medios de prueba para el delito por el cual se está investigando. Y es en este sentido que el tribunal va a acceder a la solicitud del Ministerio Público, ya que como se ha dado cuenta, ¿cierto?, por parte de los antecedentes del Ministerio Público, existiría cierta información necesaria de obtener de estos teléfonos celulares. Tenemos la individualización del equipo correspondiente al detenido, pero no el de la víctima, doña María Paulina, perdón.
No, magistrado, porque efectivamente tuvimos contacto anoche con la persona que está hoy en día con el menor, con el NNA, ¿cierto? Y él debería entregar los antecedentes para poder solicitar cuál es el teléfono en realidad, el modelo, esas cosas. Esa información la podemos otorgar durante el día de hoy. En ese sentido, entonces, no teniendo claridad del aparato, ¿cierto?, respecto que se pretende incautar de la víctima, no se va a otorgar entonces esta autorización, esta incautación, hasta que otorgue los antecedentes de individualización respecto del equipo y aparato que se requiere incautar. No hay posición, magistrado. Bien, ahora sí, ¿algo más que señalar? Magistrado, sí, la defensa va a incidentar la nulidad de la resolución que se ha decretado en el día de hoy en virtud del artículo 159 y siguientes del Código Procesal Penal, entendiendo que es una resolución cuyo juicio solamente es subsanable mediante la anulación de la misma, toda vez que pese a la oposición de la defensa de la incautación del teléfono del celular, por no ser una especie del delito, una especie social al delito, la magistrado accedió a la incautación de la misma. Me voy a remitir a los argumentos ya esgrimidos en audiencia. La defensa estima que se ha vulnerado el derecho a defensa, también derecho a la intimidad, magistrado, y en ese sentido va a solicitar desde ya que se deje sin efecto la resolución que se ha decretado en el día de hoy, accediendo a la incautación del celular de mi representado, y en subsidio, si no se diere lugar a la nulidad de esta resolución, en virtud de lo que prescribe el artículo 159 y siguientes del Código Procesal Penal, se tenga por preparado el recurso. Ministerio Público. Se van a mantener los fundamentos que se otorgaron para que se declarara la diligencia, ¿cierto? Y en ese contexto se solicita, se rechace la petición de la defensa. Bien, habiendo incidentado de nulidad, conforme al artículo 159 y siguientes, la defensora del detenido, en cuanto a la resolución de este tribunal, que accedió a la incautación del teléfono celular del detenido, y dando por reproducido además los argumentos, el tribunal resuelve, manteniendo, ¿cierto?, lo resuelto previamente, indicando que efectivamente considera que de conformidad principalmente a los artículos 187 y 217 del Código Procesal Penal, el celular que se ha solicitado incautar es de aquellos que puede servir como medio de prueba por los hechos que se están investigando. Y que además consta, ¿cierto?, el acta de autorización voluntaria firmada personalmente por el detenido, quien además, como se indicó de forma voluntaria, ha accedido a la incautación de este aparato, razón por la cual se va a rechazar el incidente planteado, sin perjuicio de lo que ha señalado la defensa del detenido, argumentando, ¿cierto?, que de conformidad al 159 y siguiente se sirva para la preparación de un eventual recurso de nulidad. Bien, si no hay nada más que indicar, doña María Javiera. Magistrado, entendió que la ampliación es una detención y que mi representado va a ser llevado a FCT Antofagasta. Da la connotación pública de este tipo de ilícitos, solicito medidas de seguridad para mi representado. Bien, doña Paulina, ¿algo más? No, magistrado. Bien, habiéndose, ¿cierto?, ampliado la detención de el detenido, se va a dar orden de ingreso en esta calidad al CCP de la ciudad de Antofagasta, el que deberá tomar todas las medidas y resguardos necesarios para la seguridad, integridad física del detenido, toda vez que, como se ha indicado, este ingreso solo es para efectos de ampliar su detención. Se va a oficiar al CCP de Antofagasta al efecto,
y quedando los intervinientes notificados personalmente de lo resuelto, siendo las 12:50 minutos, se pone término a esta audiencia.